Y conversamos esta noche con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola Álvaro, muchas gracias, saludarlo. ¿Se justifica el quiebre? Lo que se vivió ayer en La Moneda, ¿se justifica la decisión del presidente electo de abandonar la reunión? A ver, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer los que están en la casa, nosotros, es cuáles han sido los hechos que motivan este malestar. Entonces, hagamos una pequeña cronología, Álvaro, que yo creo que puede ser útil. Cuando gana José Antonio Kast, el presidente electo, la semana siguiente nos tocaba votar la ley de reajuste en el Congreso. El gobierno ingresa una indicación que lo que buscaba, en simple, era que las contratas pasaran a ser menos flexibles que lo que son, y eso se calificó como la ley de amarre. Yo estaba en la Comisión de Hacienda cuando la Contralora General de la República les explicó que eso no era coherente con el Estatuto Administrativo, y además cuando el Consejo Fiscal Autónomo les dijo que eso era infinanciable. Entonces, el estreno del gobierno en este proceso de traspaso fue intentar amarrar de manera vehemente a ciertos funcionarios. Luego fue muy errático este gobierno cuando llegó el momento de decirnos a cuánto ascendía el déficit fiscal. Acuérdese usted que las cifras eran distintas, que no había claridad. Y yo creo que lo que aquí ha ocurrido con el cable chino lamentablemente da cuenta de un método de proceder que yo al menos no lo comparto, que es que usted no es del todo preciso en la entrega de la información, la va entregando a cuentagotas, a medida que lo van pillando, usted va entregando esa información, y a mí me parece que el punto máximo de esto es cuando supimos que había un decreto firmado. ¿Por qué esto es importante para la gente de su casa? Porque firmar un decreto, Álvaro, no es cualquier cosa. Firmar un decreto es una manifestación de voluntad. Es cierto que 2 días después se deja sin efecto, pero piensa tú que ayer yo le pregunto al ministro de Transporte en la Comisión de Relaciones Exteriores ¿por qué se hizo eso? Porque evidentemente no era un error de tipeo, y él termina por reconocer que fue por advertencias que le hacen desde Estados Unidos. Entonces uno se pregunta ¿por qué se demoran tanto en reconocer las cosas como son? Ahora, dicho todo esto, que creo que justifica a plenitud el malestar que hoy día tiene el presidente José Antonio Kast, nosotros desde Renovación Nacional, lo vimos ahí en la nota, ¿no es cierto?, creemos que hay que hacer un pequeño matiz que tiene que ver precisamente con aquellos programas, con aquellos ministerios sectoriales, con aquellos asuntos que requieren continuidad, que los chilenos necesitan que estén disponibles desde el primer día. Estoy pensando en ministerios sectoriales, estoy pensando en programas sociales, y creo que ahí es muy relevante que haya este traspaso de información. Entonces, nuestro punto de vista, Álvaro, es el malestar ha sido justificado y con creces. Creo que el gobierno de Boric debiese hacer una autocrítica muy vehemente. Ojalá el punto de prensa de mañana el presidente Boric sea reconocer que no han estado a la altura de la entrega de la información respecto a lo que se haya denominado el cable chino, y como reacción a eso podamos retomar al menos los traspasos en materias sectoriales y en materias sociales que son de interés de los chilenos. ¿Cómo se retoma ese diálogo? Porque es difícil con los presidentes todavía enojados, digamos. Lo que pasa es que yo creo que el presidente Boric tiene que reconocer, si uno hace la cronología de las informaciones que se han entregado, el canciller preliminarmente dijo que este proyecto estaba en una fase preliminar, después nos enteramos que había un decreto firmado, después se anuló ese decreto pero era por error de tipeo, ayer nos dejaron claro que no era un error de tipeo, y así nos han ido diciendo 15 cosas distintas. Entonces yo creo que lo que mañana el presidente Boric debiese hacer es reconocer que la entrega de información respecto de ese proyecto en particular ha sido equivocada, ha sido errática, y que por lo tanto es una autocrítica. Si él hace eso, me parece que abre espacio para que pueda retomarse un diálogo de manera sincera en aquellas cosas que interesan socialmente a los chilenos. Mire, yo no quiero, y lo digo con harta sinceridad, que el 11 de marzo tengamos una ceremonia tensa, tengamos una ceremonia complicada, porque creo que eso no le hace bien a Chile. Yo cuando pienso, por ejemplo, en lo que aconteció en Argentina con el discurso de Javier Milei, o cuando pienso, por ejemplo, en el discurso en otros países polarizados, no es lo que yo quiero para Chile. Yo lo que quiero para Chile es que entendamos que hay tareas demasiado urgentes y demasiado importantes para que sigamos con la polarización per se. Entonces, al menos nuestra postura es que el presidente Boric reconozca que aquí ha habido una mala entrega en la información, que no se ha sido del todo prolijo, y que se haga un traspaso pertinente, especialmente en aquellas materias sociales que son de interés de los chilenos. Claro, pero fue justamente lo que no quiso hacer el presidente. Entonces, ¿qué pasa si él no se niega a hacer este reconocimiento? No vamos a tener diálogo hasta el 11 de marzo. ¿Va a haber una entrega del mando tensa, como usted señala? Lo que pasa es que aquí, poniendo las cosas en su contexto, a ver, yo puedo entender que no quisiera retractarse, porque aquí no podemos entrar en el juego de los verbos, sino que hay que reconocer, y cualquiera en su casa se da cuenta,
que la entrega de información sobre este proyecto de cable submarino hacia China no ha sido prolija, no ha sido transparente y tal como lo reconocen incluso algunas personas oficialistas en entrevistas este fin de semana, ha sido opaca. Eso es un hecho de la causa. Piensa tú, Álvaro, que después de todo lo que ha ocurrido ayer en la Comisión de Relaciones Exteriores, el ministro de Transporte nos cuenta que además hubo un llamado telefónico a un subsecretario norteamericano. O sea, en cada instancia agregan una cosa nueva. Entonces, yo creo que eso tiene que parar, que el presidente Boric tiene que demostrar que ahí no ha habido una mala fe, sino que ha habido una desprolijidad, reconocer ese error y, por el otro lado, pienso que al menos en aquellas instancias sectoriales, sociales de interés de los chilenos, pienso en salud, pienso en educación, pienso en trabajo, en fin, yo creo que necesitamos que toda la información pertinente esté a disposición desde el primer día, porque los desafíos sociales de Chile son demasiado importantes, especialmente en esa materia. Se lo pregunto de otra forma, ¿no exageró el presidente electo con esta decisión de salir de la moneda intempestivamente, suspender las bilaterales, generando un hecho político, una situación, un exabrupto, ¿no?, entre dos presidentes que es inédito desde que volvimos a la democracia? O sea, también es inédito que desde que volvemos a la democracia el que un presidente saliente, en vez de favorecer, no hacer concurso, entregarle información, no meter normas de amarre, haya tenido la dinámica que ha tenido este gobierno. Yo la verdad es que no tengo recuerdo en que se haya intentado amarrar funcionarios como se ha hecho en este gobierno, que se hayan entregado cifras erráticas tanto en el presupuesto como en el déficit fiscal. Y a mí me parece que yo no tengo recuerdo que en un proyecto tan estratégico que nos ha indispuesto simultáneamente con dos socios importantes y que además son dos grandes potencias a nivel mundial, yo no tengo recuerdo de algo tan desprolijo. Entonces, si no, a ver, yo quiero creer que aquí no ha habido mala fe, sino que lo que hay es desprolijidad. Y por lo tanto, de esa desprolijidad, me parece a mí, el presidente Boric se tiene que hacer cargo, tiene que reconocer que esa desprolijidad ha generado una desconfianza fundada y por lo tanto eso se tiene que reparar. Y yo espero que como consecuencia de eso sea posible, es que especialmente en temas de interés de los chilenos, tengamos un traspaso de información que le permita a los futuros ministros y subsecretarios estar disponibles desde el primer día, contar con toda la información para hacerse cargo de los problemas de los chilenos. ¿Qué pasa con el cable chino una vez que asuma el presidente electo? ¿Se rechaza ya de manera inmediata? ¿Se tiene que estudiar? ¿Cómo se le explica a los chinos que el país cambió de idea, por ejemplo, en ese caso? A ver, yo creo que lo primero, Álvaro, es que cuando hay algo que tiene justificación técnica, esa justificación es elocuente. Acá me da la impresión de que hay una justa pregunta de si ese cable en particular tiene fundamentación técnica, o sea, si se requieren dos conexiones de esa naturaleza, siendo que ya existe una a través de Australia. Esa es la primera valoración que hay que hacer. Luego, desde el punto de vista del interés de Chile, porque aquí yo entiendo los legítimos intereses de Estados Unidos, de China, de todas las potencias del mundo, pero el primer deber de todas las autoridades chilenas es velar por los intereses chilenos, que en algunos casos coincidirán con otras potencias y en otros casos no, y parte de tener relaciones diplomáticas sanas, y ese es el otro desafío que tenemos por delante, es que hay una reciprocidad y sinceridad en ese intercambio. Entonces, primero, hacer esta valoración técnica. Segundo, ver muy claramente cuál es el interés de Chile. Y luego, me parece a mí, retomar la capacidad de tener diálogos sanos, fructíferos y no tan turbulentos como los que ha tenido este gobierno, no solo con Estados Unidos, sino que también con otros países. Yo creo que hay mucho que hacer y el cable chino es uno de los temas, pero hay otros muchos que nos exigen mejorar nuestras relaciones diplomáticas con otros países. Finalmente, ¿está de acuerdo con lo que dijo la futura vocera Mara Cedini, que este gobierno está acostumbrado a pasar gato por liebre? Mire, palabras sacan palabras. Yo hoy día estoy en otra sintonía. Yo creo que la sintonía que quieren los chilenos es entender que el crimen organizado se nutre de estas polémicas, la falta de resolución de las listas de espera se alimentan de estas polémicas, la falta de capacidad de enfrentar el ausentismo escolar se alimentan de estas polémicas y por lo tanto yo al menos lo que creo que tenemos que hacer es ser muy claros. Aquí hay un malestar justificado por parte del presidente electo, pero al mismo tiempo yo creo que llega un punto en el cual ambos liderazgos tienen que dar los pasos pertinentes para que Chile tenga un traspaso no tenso, porque Chile no se merece un traspaso tenso, lo que Chile se merece es un traspaso institucional, republicano y, de acuerdo a nuestra tradición, respetuoso como ha sido siempre. Bien, diputado Diego Chalper, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Gracias, Álvaro, que le vaya muy bien. Buenas noches.